Don Lucas Delgado, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo anda? Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo Bueno. bien, todo bien. ¿Qué pasó ayer al final? Porque recién, bueno, traías a modo de un poco anticipo lo que fue tu presentación, tu postura en el Consejo Deliberante y vos querés que se haga público. En primera instancia, ¿cómo llegan? ¿Lo explicás todos en ese audio vos? Sí, Mario, en nuestra defensa, que es el audio que trajimos, que fue lo que pasó anoche en la sesión, hacemos un resumen desde el momento 1 en que se firma el decreto, el día 24 de diciembre del año pasado, hasta la última nota entregada en el día de ayer, horas antes de la sesión. Te traía ese audio como introducción a lo que puede llegar a ser parte de la charla, porque me parece que todo lo institucional y el detalle está expresado ahí y que no me gustaría que por ahí se nos pase de largo en lo que puede ser una charla con preguntas y repreguntas más amena. Dentro de ese audio está todo el detalle de nuestro parecer sobre el tema de la designación de la directora del ente. Bueno, lo ponemos en el aire, Juan Claudio, vamos. Tiene la palabra el concejal Lucas Delgado. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque no vamos a acompañar la designación de la agente Fabiola Reyes como directora general del ente descentralizado por varias razones. Razones políticas, razones legales, razones de tiempo y también razones de forma. Respecto a dicha nota presentada, leída anteriormente por el Departamento Ejecutivo para la designación como directora general del ente de gestión descentralizada de salud a la agente Reyes Fabiola, quiero hacer mención al procedimiento que se sostuvo para su designación. En primer lugar, quiero hacer la observación de que el decreto ad referéndum del Consejo se hizo con fecha 24 de diciembre de 2025. Por lo que entiendo que el Ejecutivo lo podría haber elevado en la sesión de prórroga del 29 del 12 del 2025 o en su defecto en la sesión extraordinaria del mes de enero. También podemos recordarle al Departamento Ejecutivo que es su facultad llamar a sesiones extraordinarias si la urgencia del caso lo amerita. Por lo que queda más que claro que el correcto procedimiento de designación de la hermana del señor Intendente Municipal en el cargo más importante después del suyo dentro del organigrama municipal no fue una prioridad, aún tratándose de un tema tan delicado como lo es la salud. Quiero recordarle que el deber de cumplir con la elevación de esta designación para ser autorizada por este cuerpo es un cumplimiento de la ordenanza de creación del ente descentralizado de salud y el artículo 206 de la Ley Orgánica Municipal y no es una mera formalidad, por lo que creo que debió realizarse de otra manera. Pero independientemente de esto, entiendo que por una cuestión ética en el cumplimiento de la función pública, al ser familiar directo del actual intendente municipal, considero que debió haberse designado por medio de un concurso trayendo transparencia al nombramiento. Que si un empleado de planta, señor presidente, debe pasar por una selección de acuerdo a la ley de personal, ella no debería tener un tratamiento especial. Como concejales no podemos hacer vista a un lado con la reincidencia del nombramiento de familiares directos. Este no es un caso aislado, es una metodología común que lleva adelante la gestión del licenciado Reyes. La Ley de Ética Pública menciona que cuando los actos emitidos por los funcionarios públicos estén alcanzados por alguna incompatibilidad, serán nulos y si se tratare del dictado de un acto administrativo, este se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la Ley 19.549. Eso no deja de ser preocupante, la intención de que el Consejo designe a Fabiola directamente en el artículo 2, ya que no está facultado para tal tarea este honorable cuerpo. Y luego se apruebe la ordenanza en cuestión. La ley es muy clara
indica que la designación del director administrativo del ente es una facultad del intendente con acuerdo del Consejo. El intendente debe designarla con las herramientas que posee y en este caso un decreto ejecutivo y luego solicitar al HCD que se apruebe o desapruebe tal nombramiento. El decreto del interinato era incorrecto, señor presidente. El propio oficialismo indicó el error. Pero lejos de subsanarlo, directamente obviaron el decreto y pretenden que el Consejo lo haga por ordenanza, con el agravante de hacerlo con retroactividad al 1 de enero del 2026. Error que volvieron a cometer, aún así teniendo 15 días para pensar y analizar la situación, y que hoy vemos que intentaron subsanar presentando una nota con fecha del día de hoy. ¿Y por qué digo que intentaron subsanar? Porque para mí el error sigue estando. Sigue estando en la nota presentada, señor presidente, porque hacen mención a que el interinato por decreto termina el día 31 de marzo. El interinato por decreto de la directora interina Fabiola Reyes, señor presidente, culmina el día 12 de marzo, después de que este honorable cuerpo fue rechazado. O en su defecto, el día 18, cuando el Departamento Ejecutivo lo que hace es promulgar esa desaprobación de dicho decreto. Entonces, ¿qué pasa con el ente descentralizado de salud y las acciones que tienen firma de la señora Fabiola Reyes entre el 18 de marzo y el 1 de abril? Sabemos, porque hoy concejales estuvieron presentes en despacho de gobierno, que no hay ningún decreto, y esto quiero dejarlo que conste, no va a ser cosa que después aparezca alguno, no hay ningún decreto que avale este plazo interino de Fabiola Reyes en el cargo. ¿Y sabe cuál es una de las firmas, señor presidente? La rendición de cuentas del ejercicio del ente descentralizado de salud. ¿En qué carácter queda esa firma de Fabiola Reyes como directora interina del ente descentralizado de salud si no está designada de ninguna manera? Ahí mismo el secretario de gobierno comete otro error, y otro error gravísimo, porque hacer retroactivo esta ordenanza al 1 de abril y no al 12 de marzo deja un lapso de tiempo en el que Fabiola Reyes no tiene autoridad para firmar ningún tipo de documento. Será un tema que tendrán que ver y que tendrán que analizar los concejales que aprueben esta designación. También vale la pena mencionar, señor presidente, que el cargo de director, tanto saliente como el entrante, son cargos políticos. El ex director Muriel Arispe también se fue a cubrir otro cargo político dentro de la gestión. Esto demuestra que una buena gestión se hubiese organizado sus propios movimientos con un poco más de criterio y evitar estas desprolijidades. Tuvieron tiempo de sobra, no lo hicieron. Por último, y no menos importante, y a esto me refería, señor presidente, cuando dije que había razones políticas. Quiero recordarle a este honorable cuerpo que la funcionaria en cuestión, a nuestro criterio, ha sido la responsable de las liquidaciones de haberes de los empleados municipales de salud, incumpliendo desde el mes de mayo del año 2024 con la ordenanza complementaria vigente y con el convenio colectivo de trabajo vigente en ese momento. Como tampoco tomó ninguna acción para solucionar el problema y evitar acciones judiciales futuras. Aún después de que el Tribunal de Cuentas, después de la consulta que le hizo todo este honorable cuerpo, sugiriera mediante un dictamen que teníamos razón cuando hablábamos que no tenían ningún argumento para no pagar el 5% de antigüedad.
Ustedes recuerdan que en dicha reunión de comisión en el ente descentralizado de salud, al terminar la reunión, mi pregunta a los funcionarios fue: ¿qué piensan hacer con el pago de antigüedad? Y los funcionarios, con un tono de ego, todavía nos dijeron: no es un número que no podamos pagar. Bueno, al día de hoy todavía no lo pagaron. Para nuestro criterio, Fabiola Reyes es la responsable de eso. Era la jefa de personal del ente descentralizado de salud en ese momento. Y omitió y avaló una mala liquidación de sueldos durante 2 años casi y medio. Según nuestros cálculos, señor presidente, el ente descentralizado de salud le debe a todos sus empleados en concepto de antigüedad alrededor de 340 millones de pesos. Eso es responsabilidad de Fabiola Reyes, quien va a ser designada por este honorable cuerpo. A cada uno de los empleados le deben en concepto de antigüedad por mala liquidación, y no por no entenderlo, señor presidente, no por no entenderlo, por no obviarlo, porque no tienen absolutamente nada y saben que no hay absolutamente nada para agarrarse de no querer pagar ese 5%. Saben lo que están haciendo. El ente de salud hoy le debe en promedio a cada uno de sus empleados el 72% bruto de su salario básico en concepto de diferencia por antigüedad. Nosotros no podemos avalar esta designación de ninguna manera. Más allá de los errores, también podemos creer, por todo esto que estamos viendo, que dicha gente no tiene la capacidad para afrontar dicho cargo. Es nuestra postura y por lo tanto nosotros vamos a desaprobar dicho proyecto. Gracias, señor presidente. Bueno, esa fue tu exposición. Lo cierto y concreto que hubo 7 votos en favor. Sí. Los 4 votos del oficialismo, más 3 votos del bloque Fuerza Patria. Nosotros estábamos manejando estos números en la previa. Llegamos a la sesión sabiendo que era muy probable que el proyecto de ordenanza se apruebe y que con los votos del peronismo el Ejecutivo logre poner a Fabiola Reyes al mando del ente descentralizado de salud. ¿Considerás que quienes escucharon recién, pero básicamente los empleados municipales, entienden lo que dijiste? Yo creo que explicado de esta manera sí, y aquí el empleado del ente o de la administración central que no lo entienda, estamos completamente a disposición para explicárselo. Lo que el empleado tiene que entender, y sobre todo aquellas 100 y pico personas que firmaron en apoyo a la designación de Fabiola, que es otro tema para tocar, tienen que entender es que el ente descentralizado de salud y el Ejecutivo Municipal les está debiendo el 72% de su salario bruto en concepto de diferencia por antigüedad. Esto es claro, cada vez que el intendente dice que está al día con los sueldos, está mintiendo. Una cosa es pagar el primer día de cada mes el sueldo y otra cosa es pagar lo que corresponde. 2 cosas completamente distintas. A ver, cuando llega, hay mucha gente que probablemente la cocina del Consejo Deliberante no la conoce. Cuando hablo de la cocina es cómo se trabaja, y creo que también es un error de la ciudadanía y nosotros también. Me meto en la bolsa porque a veces por cuestiones de que uno un miércoles no está o porque te quedás en la comodidad y total la información la tenés igual, no conocemos la previa de una sesión, principalmente cuando hay temas como estos que despiertan inclusive un interés social, porque me he dado cuenta que desde que abordamos este tema ha disparado
comentarios a favor y en contra. Estoy leyendo otro que llega, Marta Guairán dice, merecido lugar para Fabiela, éxitos. Despierta gente a favor y despierta gente en una posición opuesta. ¿Cómo fueron los mecanismos? Vos hablaste que el Ejecutivo podría haberlo presentado, lo que sería el pliego de quien debería, según su decisión, ocupar el cargo de directora del ente. ¿Por qué no se hizo en diciembre? ¿Por qué no se hizo en enero? Estuvieron sesionando hasta enero, inclusive. ¿Y qué pasa cuando hay una mala redacción? Que, como en su momento, cuando tomó la palabra el mes pasado, en ese momento en uso de su banca, el licenciado Franco Mombelli, directamente haciendo caer algo que no estaba correctamente presentado. A ver, ¿qué tienes para decirle a la gente? ¿Qué pasa en el Consejo Deliberante esos días? En primer lugar, es entendible que la gente no se acerque al Consejo Deliberante, ¿no? Anoche terminamos a las 12 de la noche la sesión, un miércoles. Por ahí la gente que está interesada en algún tema y es de Puan, nada, puede acercarse, puede hacer el esfuerzo, pero es entendible que el resto del distrito sea prácticamente imposible que puedan presenciar una sesión del Consejo Deliberante. A mí particularmente la sesión de anoche me gustó mucho y me pareció muy enriquecedora. Cada uno de los bloques hizo mención de la apreciación que tenían. Algunos concejales expresan más, otros expresan menos, pero creo que fue una sesión linda en la que cada uno de los bloques marcó su padecer y después hubo una votación que es lo que corresponde en el Consejo Deliberante, que es lo más democrático que existe. En la previa, nada, cada uno de los bloques tiene una oficina donde se juntan sus concejales y sus asesores, se controlan todos los expedientes que no se miraron con anterioridad, se charlan y luego hay una reunión de presidentes de bloque en las que se deja expresado cómo va a ser toda la sesión, quién va a hablar de cada tema, quién no. Después abren los debates, obviamente, ¿no? Pero darle un orden a la sesión. Y eso fue con total cordialidad y la verdad que la sesión de ayer fue muy enriquecedora en cuanto al debate. Ahora, volviendo a la designación de Fabiela, Fabiela llega al cargo de directora general del Ente Descentralizado de Salud por la salida de Muriel Arispe. Muriel Arispe no se fue a otro trabajo, fue a la Secretaría de Gobierno dentro del mismo departamento ejecutivo. Tranquilamente es un proceso administrativo que sentándose el intendente, Fabiela y Muriel, dicen, bueno, Muriel, ¿cuándo te necesito? ¿A partir de qué día te necesito en la Secretaría de Gobierno? A partir del 31 de diciembre. Bueno, perfecto. Vamos a presentar la renuncia a partir del 31 de diciembre. Yo te pongo por decreto en la Secretaría de Gobierno y vamos a hacer el proyecto de ordenanza con fecha 31 de diciembre para que Fabiela a partir del 31 de diciembre o 1 de enero sea directora general del ente. Esto lo estarían planeando el 20 de diciembre, si hicieron un decreto el día 24, tranquilamente lo podían haber armado. El decreto del 24 es para Muriel Arispe. El decreto del 24 es para la designación de Fabiela Reyes como directora interina. Ajá. El 24 de diciembre, pero lo presentan el 11 de marzo. Claro, Nosotros estuvimos sesionando hasta el 29-30 de diciembre y sesionamos en sesiones extraordinarias en enero. Y si así quisieran ellos un tema de urgencia como este, tienen la facultad para llamar a sesiones extraordinarias y que todo el Consejo Deliberante venga a Puan y trate ese único tema. No lo hicieron, pero no lo hicieron de manera ordenada. Entonces, si el 20 y pico de diciembre estaban tratando este tema, podían haber presentado un proyecto de ordenanza como el que presentaron ahora, porque se trata de una designación a partir de una fecha posterior. Ellos presentan un decreto de referéndum porque lo presentan con fecha retroactiva. Y eso no se puede. El decreto sí, a mi parecer el proyecto de ordenanza no.
El proyecto de ordenanza, una vez que se... ¿cómo es? Que el Ejecutivo no me sale ahora justo, lo promulga, tiene carácter de ley. Y a mi entender, la ley no puede ser retroactiva. Es para adelante. Exactamente. Toda ley es para adelante. Que marque un precedente, como, bueno, esta ordenanza que se aprobó ayer es retroactiva. El Consejo Deliberante ayer aprobó la designación de Fabiela a partir del 1 de abril. Era día 8. Es decir, que todos los actos que Fabiela Reyes hizo a partir del 1 de abril a hoy están aprobados por mayoría del Consejo Deliberante. Pero esto marca un precedente. Ejemplos puede haber muchos, algo sencillo. Y si mañana prohibimos el estacionamiento en alrededor de la plaza de la localidad de Puan, por ordenanza, y lo hacemos retroactivo al 1 de marzo, ¿qué pasa con la gente que fue a tomar mate durante marzo a la plaza de Puan? ¿Le vamos a golpear la puerta y le hacemos una multa por algo que hizo hace 15 días atrás? Yo no encuentro lógica, Mario, ni en la posición de los concejales, ni en personas que estén al frente de una municipalidad para hacer las cosas que están haciendo. Bueno, en base a eso te quería preguntar, porque vos ves una anormalidad, ves una ilegalidad. ¿Qué te dijeron? Porque seguramente personas vinculadas con la asesoría legal del municipio dialogaron con ustedes. Tengo entendido que la directora de gobierno estuvo en el bloque. Malena Simón. Sí, charlando con nuestro secretario sobre este tema. Prácticamente no hubo alocución del bloque oficialista en este debate, casi ni de lo técnico, ni de lo legal, porque ellos también saben, e incluso estuvieron haciendo consultas en el Tribunal de Cuentas hasta último momento, saben que, amén de que podemos discutir el parecer de uno, el parecer del otro, la interpretación de la ley de uno y la interpretación de la ley de otro, los propios funcionarios saben que es totalmente desprolijo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, porque tienen que salir a poner la cara y porque está a la vista. Estuvieron 15 días para corregir un decreto. No lo corrigen, lo presenta como proyecto de ordenanza. Y a la vez, cuando entra en el Consejo Deliberante, cuando se empieza a analizar, ahí le llega a los oídos que hay algo mal y el último día presentan una nota corrigiéndolo. En 15 días, antes de presentar algo al Consejo Deliberante, ¿no pueden sentarse a analizar las cosas? A levantar un teléfono y decir al Tribunal de Cuentas, me pasó esto, pero exacto, con esto y esto. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Nada. Primero presentan las cosas, después se enteran por terceros que están mal hechas y después las quieren corregir. Y las corrigen mal. Porque te lo vuelvo a repetir. Primero presentan el proyecto de ordenanza retroactivo al 1 de enero del año 2026. Ahora, para esta sesión, ¿cómo vamos a aprobar nosotros la designación a partir del 1 de enero? Estamos a 8 de abril. Hacen la consulta al Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas te va a responder técnicamente y específicamente de acuerdo a lo que vos le preguntés. Si vos le ocultás información... Exactamente. O si le agrandaste, también te responde en base a eso. Exactamente. Entonces, según ellos, el Tribunal de Cuentas los asesora para que se presente retroactivo al 1 de abril. Pero el decreto de referéndum que la designa interina a Fabiela Reyes como directora del ente es desaprobado por el Consejo Deliberante por unanimidad el día 11 de abril. El día 11 de marzo. 11 de marzo. El día 18 de marzo el intendente firma la promulgación de ese rechazo. Ese decreto automáticamente se cae. Y desde el día 18 de marzo al día 1 de abril, que ahora se aprobó la designación, hay un vacío legal que no lo pueden cubrir.
¿Y qué perjuicio traería, por ejemplo, en esos días? Por ejemplo, que vos decís, hay un vacío legal, ¿qué podría haber pasado? Firmar un contrato de prestación de servicios. ¿En calidad de qué? Firmar... Aún diciendo interina. No. Es que ya no es interina, está la promulgación del rechazo del decreto. Claro. Firmar un contrato de locación de servicios, de prestación de servicios, una orden de pago, firmar la liquidación de sueldos, cobrarla. Yo no quiero creer que haya cobrado el mes entero como directora general del ente descentralizado de salud, cuando al día 18 ya no era más. El propio hermano intendente firmó la promulgación rechazando el decreto. No quiero creer que la liquidación de sueldos tendrá incluido del día 18 al día 31 de marzo esos días como directora del ente. Espero que no. Claro, no. Porque si no se dieron cuenta al armar un decreto, es muy probable que haya cobrado medio mes por un cargo que no estaba ocupando. Y no ganan 600, 700 mil pesos como los empleados. ¿Y de acá en adelante qué pasa? Porque, bueno, ya fue elegida, fue autorizada, tiene los votos por mayoría, 7 en total contra 5, para totalizar los 12 votos que tiene, los 12 concejales que tiene el cuerpo deliberativo. ¿Y de ahora en más qué? De ahora en más, ojalá en primer lugar reconozcan el error que cometieron desde mayo del 2024, subsanen la deuda que tienen con los empleados y sinceramente, por el bien de todos los habitantes del distrito de Puan, tengan la mejor gestión posible. Porque es la persona encargada de gestionar y administrar todo el sistema de salud del distrito de Puan con lo que ello conlleva, ¿no? Ahora, vos sabés que, no sé qué te pasa a vos, o qué percepción tenés, pero como que hay un reconocimiento laboral hacia ella, como que, y lo he escuchado de algún otro concejal también, que la capacidad está, había habido desprolijidades que seguramente no dependen de ella tampoco que se hayan presentado. Una cosa por ahí no convalida lo otro. ¿Vos considerás que tampoco tiene, bajo tu pensamiento, la capacidad para estar en ese lugar cuando hay mucha gente que la reconoce como tal? Yo creo que si tuviese la capacidad para administrar el trabajo de 500 personas, 17.000 millones de pesos, profesionales. ¿Qué es el presupuesto? 17.000 millones. Aproximadamente por ordenanza del ente le corresponde el 51% de coparticipación que baja a la municipalidad, más las transferencias, pero el ente descentralizado de salud viene teniendo más presupuesto que la administración central. Nosotros estimamos que el presupuesto de este año puede rondar los 17.000 millones de pesos. Uh-huh. Tiene una responsabilidad muy grande. Ahora, si ante un tema X, no quiero ser reiterativo, pero a un tema X como es una liquidación de sueldos, su jefe, que es a la vez es su propio hermano, baja una orden que está incumpliendo la ley, si no tenés la capacidad para poner un freno o al menos cubrirte mediante una nota diciendo que no vas a acatar ese procedimiento, si después te obligan, el responsable es el intendente. Pero por lo menos plantarte que no vas a hacer nada ilegal. Yo creo que no tiene la capacidad. ¿Y puede hacer eso? Tiene que hacerlo. Cualquier funcionario que lo manden a hacer un acto que no es legal, tiene que cubrirse legalmente. Primero tiene que negarse a hacerlo. Y si se lo vuelven a pedir, tiene que negarse documentado. Es por escrito. Exactamente. Entonces ahí salva su ropa, como quien dice en la calle. Exactamente. Desliga
responsabilidad de incumplir una norma o una ley a su superior inmediato. ¿Ahora viene el presupuesto? El presupuesto fue presentado nuevamente y está en comisión. Porque quiero recordar también, y abrir un paréntesis ahí, el primer presupuesto, creo que en la charla que mantuvimos en el medio de la fiesta de la cebada cervecera, vos dijiste que como estaba era imposible porque había diferencia entre lo escrito, entre la letra y el número había diferencias y bueno, habían detectado algunas cosas que no estaban alineadas como a ustedes les parecía que tenían que estar. ¿Qué pasó después? Eso es tal cual lo decís y volvemos a las desprolijidades. Nos presentaron un presupuesto cuyo decía un número escrito en números y obviamente hay que aclararlo en letras y lo escribieron mal. ¿El segundo también? No, el segundo lo corrigieron. Ajá. Después que lo dijimos por todos los lados hubiese sido el colmo, ¿no? Pero lo corrigieron, lo escribieron bien. Al escribirlo bien, el presupuesto se redujo en 3.000 millones de pesos. Un montón de plata. ¿Cómo se redujo? Y claro, Mario, porque, a ver, los gastos eran X, lo escrito en el presupuesto eran X, pero mal escrito. Y mal escrito por 3.000 millones de pesos. No por 2,50 pesos. Bueno, esos 3.000 millones de pesos hay que radicuarlos en las partidas correspondientes. Entonces, ¿qué hicieron? Y bueno, empezaron a reducir. Nosotros lo tenemos analizado. A ver, nos damos cuenta de cómo lo hicieron, sin ningún tipo de criterio. Ejemplo, coparticipación, redujeron 75 millones menos. ¿En base a qué? No sé, porque el índice de coparticipación era el mismo. Eso ya tenían el CUD, estaban esperando eso. Inmobiliario rural, 20 millones menos. Fondo de fortalecimiento de recursos municipales, 5 millones menos. Fondo educativo, 4,8 millones menos. Fondo educativo obras, 3,2 millones menos. Marcas y señales, 160 millones de pesos menos. Y así, etcétera, 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 hasta poder encontrar el número para poder presentar un presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? Ahora, te pregunto desde el desconocimiento, ¿y qué pasa si los importes que ingresan son superiores al presupuestado, por ejemplo? Lo que pasa es que el Ejecutivo viene trabajando sin presupuesto ya desde el año anterior. Las partidas están todas extra presupuestadas. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es subir al Consejo Deliberante la ampliación de las partidas de todo lo que va recibiendo y va afectando. Cosa que obviamente no hizo. No, para nada. Después tendrá que darle explicaciones al Tribunal de Cuentas. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ahora en qué? Cuando emitamos despacho por este presupuesto. Este presupuesto es exactamente igual que el otro, lo único que hicieron es corregir un error de ortografía. Si los concejales son un poco consecuentes con el pensamiento y lo vuelven a analizar, es muy probable que el presupuesto sea desaprobado otra vez. Muy probable. Habían hablado también en que este nuevo presupuesto excluía también nuevamente el tema de lo que tan en boga estuvo, que eran los famosos porcentajes que se me fue el coeficiente. Los famosos coeficientes, que bueno, aquí también se mantiene eso. Sí, exacto. No hay ordenanza complementaria dentro del presupuesto, por lo tanto la escala salarial no tiene coeficientes, salvo para el Ejecutivo Municipal. Esos se mantienen. Le cambiaron el nombre, pero se mantienen. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Le cambiaron el nombre, no sé cuál es la idea, pero no se llaman más coeficientes los que representan a la planta política
no me acuerdo exactamente el término en este momento, pero le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Hay muchos jubilados y empleados que están esperando esto. Nosotros estamos esperando la resolución del Tribunal de Cuentas, porque sí le suministramos, abrimos un expediente y le suministramos absolutamente toda la información documentada y en papel al Tribunal de Cuentas con la pregunta formal sobre la legalidad de dicho decreto que quita los coeficientes y perjudica a todos los empleados de la municipalidad. ¿Cuándo lo hicieron eso? Eso lo presentamos en diciembre del 2025. ¿Y todavía no tiene respuesta? Todavía no tenemos respuesta. Bueno, la justicia parece que es parecida en todos lados. Sí, obviamente sabemos cómo funciona, lo presentamos en diciembre, Porque, a vienen ver, los recesos. por sí o por no, también en el medio hay un... Yo creo que por sí o por no, la decisión del tribunal despejaría todas las dudas. O jugaría a favor del Ejecutivo y dirían, tenemos razón nosotros, los del Ejecutivo, o si sale el fallo en favor de ustedes pudieran decir, bueno, lo que habíamos anticipado, lo que habíamos dicho, lo que habíamos mencionado, es tal cual. En el medio hay 1000 familias con incertidumbre, ¿no? Exactamente. A ver, Mario, nosotros nos conocemos, vivimos en la misma localidad, sabés cómo me manejo yo, de dónde provengo, qué estudios tengo, qué no. Obviamente hay muchas cosas que no conozco y tengo un vasto desconocimiento legal de muchísimas cosas, pero estoy convencido por el trabajo que venimos haciendo y toda la información que recabamos y por seguir actuando con lógica de que el decreto del intendente y del ex secretario de gobierno, que hoy comparte una banca con nosotros, es totalmente ilegal. Ellos eliminaron una parte de una ordenanza vigente por decreto. Y yo estoy convencido que eso es totalmente ilegal. Por eso estamos esperando con tanta ansia la respuesta del Tribunal de Cuentas. ¿Siempre se toman esos plazos? Digo, pues si presentaron a fin del año pasado, está bien. En el medio hay vacaciones, hay que seguramente demora, y debe haber 135 distritos que están cada uno reclamando distintas cuestiones o haciendo distintas averiguaciones y todas distintas. Y todas distintas, exacto. Pero nosotros al día de hoy, más amén de esta espera, estamos conformes con las respuestas y con las resoluciones del Consejo del Tribunal de Cuentas. Creo que debemos respetar su función y bueno, nosotros cada vez que hemos tenido una duda, el tribunal la ha respondido, así que tiempo más, tiempo menos, esperamos que nos pueda responder lo antes posible. Bueno, hay mensajes. Vos ¿Cómo no, Mario? citaste recién a una persona que dice, Mario, el decreto no lo firmé yo, lo firmó el secretario de Hacienda, escribe Franco Mombelli. Bueno, le pido disculpas entonces a Franco, si es así, y seguramente es así, le pido disculpas por nombrarlo, ha sido equivocado. Recuerdo en el momento de la interpelación a quien es jefe de personal en ese momento, nos dijo en plena interpelación que ella respondía directamente a su jefe inmediato, y en ese momento respondía a la Secretaría de Gobierno, pero si no es así, le pido disculpas. Vos lo tenías por la declaración de una empleada en la interpelación. Claro, exacto, que la jefa de personal y la jefatura de personal depende de la Secretaría de Gobierno. Estaba convencido de que ese decreto se había firmado ahí, pero si no es así, y seguramente Franco tenga razón, porque es un acto que realizó él, reitero, le pido disculpas por el error. Bueno, Alejandra Vasallo escribe, hace años que se trabaja que trabaja en el ente,
pasó por todos los puestos, aprendió de abajo. No hay nadie tan preparado como ella para ese puesto. Merecido, felicitaciones, Fabiela. Seguramente esto tiene que ver con un posteo, Juan Claudio, que publicaste en las redes sociales. Excelente lo de Lucas Delgado, claro, bien ahí, escribe Ana María, a través de un WhatsApp. Bueno, ¿qué visión tenés? Casi es una pregunta de más que te estaría haciendo con todo lo que has esgrimido. Preguntarte qué visión tenés de la actual gestión, y indudablemente gran parte de la nota dejaste en claro de que hay muy pocas cosas que te sacudirían la estantería para elogiarlo o para alabarlo. A ver, Mario, hay un montón de cosas que yo creo que se podrían haber evitado. Se podría haber evitado toda la desprolijidad del presupuesto. Se podía haber evitado toda la desprolijidad de la designación de Fabiela. Cuando designaron a Muriel Arispe, fueron al Consejo Deliberante a charlar con todos los concejales. Cuando al inicio de la gestión. Exactamente. Nos sentamos los 12 concejales, más Muriel, no me acuerdo si estaba Diego o no. Lo charlamos, nos presentó, comentó cuál era su idea y fue aprobado por unanimidad. No había nada raro y todo armado con otra dinámica y con más prolijidad. Cuando necesitaron una emergencia, la trabajamos, la modificamos un montón y salió por unanimidad. Las ordenanzas, tanto fiscal como impositiva, todas han salido por unanimidad. Nosotros marcamos diferencias cuando vemos que hay cosas que no corresponden y que están mal o totalmente desprolijas. En el resto, las cosas que están normales o las que el Ejecutivo precisa para funcionar, hemos acompañado. Pero después no compartimos los modos, no compartimos un montón de cosas. Yo en lo personal no comparto de que el intendente haya llenado el distrito con su nombre por todos los lados. Ayer presenté una minuta de comunicación solicitando información sobre la apertura de la guardería municipal de Felipe Solá. Nosotros vivimos en el pueblo y no sabemos que está abierta. Lo hemos reclamado un montón de veces. ¿Está abierta? Aparentemente sí. Se creó en el año 2010. Se compró un edificio propio en el año 2013. Funcionó hasta el año 2023. Se hizo un Zoom nuevo, no me acuerdo el año, puede haber sido 2021, 2022. Una infraestructura buena, linda, con juegos, didáctica, todo lo que tiene que tener un espacio para cuidar chicos. Pasé por esa calle la semana pasada, vi un cartel nuevo que dice Guardería Municipal Nuevos Comienzos, licenciado Diego Reyes. Vi movimiento, no vi la placa de inauguración que estaba al lado de la puerta, espero no la hayan sacado, pero me llamó poderosamente la atención. Un espacio con una matrícula proyectiva grandísima que tiene Felipe Solá. Gracias a Dios vemos que el jardín de infantes está lleno de chicos, vas a la plaza, está lleno de chicos, hay movimiento. A ver, que no hayan dado la información y que le hayan cambiado un nombre por el de Nuevos Comienzos. Era Estrellitas Cariñosas, ¿no? Exactamente, en ese momento, cuando se creó o se presentó el proyecto para la apertura de la guardería, creo que en conjunto con los nenes que asistían, le denominaron Estrellitas Cariñosas. Más allá del nombre propio en sí, me parece una falta de respeto a la idiosincrasia de cada comunidad. A ver, ¿qué se piensan que pueden hacer en, primero, cerrar un establecimiento de esos
desde que asumieron la gestión, y luego 2 años y medio más adelante abrirlo repleto de desprolijidades, que volvemos otra vez a las desprolijidades porque la sociedad no sabe absolutamente nada, y encima le hacen un cartel con el nombre del intendente y le cambian el nombre. Es algo... Estas son las cosas que nosotros no estamos de acuerdo con la gestión. Lo mismo pasa en el polideportivo. Yo veo el polideportivo de Felipe Solá y me parece que tenemos uno de los polideportivos más lindos de todo el distrito, más completo. Creo que no debemos olvidar, primero, a quien pensó esa idea, que fue el doctor Vera. Y segundo, a la comisión de personas de la localidad que la llevaron adelante. Porque así se creó el polideportivo de Felipe Solá. Sí, ahí donde están las piletas y eso es cierto. Fue una idea de un doctor que no era argentino, que llegó a Felipe Solá, se radicó, Adriana se debe acordar bien la fecha, pero allá por los 70 creo que fue la inauguración, y había como una especie de comisión pro polideportivo. Exactamente. Y esa comisión fue la que trabajó para recaudar plata y terminarlo y hacer el resto de las piletas. Y comprar las bombas nuevas y un montón de cosas más. En un momento se municipalizó y está perfecto, ¿no? Cada uno de los intendentes le puso su impronta. Diego completó todo lo que son las parrillas, que quedaron muy lindas, la iluminación LED, que en conjunto con toda la sociedad, ¿no?, que paga una tasa de alumbrado público muy acorde a la prestación de servicio. Nosotros vemos que es una tasa que se puede decir cara, pero también vemos una mejora en el servicio de alumbrado público. Y por eso desde nuestro bloque no nos animamos a tocar esa tasa, si bien hay vecinos que nos han reclamado por pagar montos elevados. Pero vuelvo a lo mismo. Ahora nos corremos unos metros al costado y vemos un gimnasio hermoso que se realizó con el fondo educativo en gestiones anteriores, y no vemos más el viejo cartel, vemos un cartel nuevo con el logo de la Municipalidad de Puan y el sello del licenciado Diego Reyes. Y así con cada una de las dependencias municipales, autos, bancos, plaza, luminaria, cordón cuneta. Creo que el intendente en este sentido está demasiado peronizado. ¿Peronizado? Sí, peronizado. Porque no le encuentro el término a la definición como kirchnerismo, ¿no?, o kirchnerista de ese momento. No hay nada que no haya hecho, incluso hasta lo que no hizo él, con su nombre. Cosas que me parece que están totalmente fuera de lugar. Que a alguno le puede parecer una pavada, otro no se puede dar cuenta, otro dice que es ínfimo, pero cada uno de esos carteles, cada uno de esos banners, cada uno de esos ploteos, cada uno de esas lonas, cada uno de esos gazebos, salen del impuesto de la gente. Alguien puede decir, de la manera que habla, aspiraciones a intendente tiene, y en la lógica de cualquier defensor de la gestión puede decir, cuanto peor al Ejecutivo, mejor para el adversario. ¿Lo ves así? Hablando en términos políticos, si a una gestión le va mal, obviamente tiene un desgaste, pero si a una gestión le va mal, el pueblo está en decadencia. Y yo creo que entre todo lo que tenemos un deber o una función pública, lo que tenemos que lograr y pelear más allá de las mezquindades es que el municipio esté cada vez más ordenado y cada vez en mejor condiciones para que la sociedad toda en su conjunto pueda disponer de una mejor calidad de vida. En cuanto a los espacios públicos, en cuanto a los servicios, en cuanto a la salud, en cuanto a todo lo que administra la municipalidad. Así que creo que en ese sentido todos los que nos gusta la política y estamos en esto y tenemos un grado de responsabilidad, tenemos que ir detrás de eso. En cuanto a las aspiraciones mías propias, hoy creo que hay demasiados temas colgados para resolver o intentar resolver.
que tenemos que poner todas las energías en eso, porque en el medio de todos estos temas hay personas que son perjudicadas, un montón de familias que son perjudicadas, y sí, estamos trabajando paralelamente para que cuando llegue el año que viene, nuestro espacio, el radicalismo, en conjunto con otras fuerzas políticas o con todo aquel que piense parecido, tenga una plataforma de propuestas y presentar un candidato para competir en las elecciones ejecutivas. Quien en ese momento se anime, quien en ese momento quiera, quien en ese momento tenga las ganas y esté preparado con un equipo atrás, seguramente va a ser candidato. Mi postura es que sin un esquema de gobierno armado, profundizado, estudiado en cada una de las áreas y con un camino a seguir para llegar a una meta, no se puede tener aspiraciones ninguna. Porque después, si tenés la suerte de llegar, pasa lo que está pasando hoy. Tenés baches y desprolijidades por todos lados que perjudican a toda la sociedad en su conjunto. Entonces termina siendo un querer llegar al gobierno para solucionar temas personales y no los reales problemas que tiene toda la sociedad. Vos decís que si no hay un aparato, si no hay una hoja de ruta, si no hay como que esquivás el personalismo y profundizás en un grupo. Exactamente. No me puedo hacer cargo yo de una situación tal, menos en este momento, con todo lo que tenemos por delante, y creo que la figura de grupo es fundamental. El municipio de Poal es muy grande, tiene muchas áreas, tiene un sistema de salud que no tiene ningún distrito, te diría en toda la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la densidad poblacional que tiene. Para sostener, llevar adelante y mejorar todo ese sistema, necesitas personas capacitadas en cada una de las áreas, con un fuerte arraigo por cada una de las localidades y convencidas de que ese modelo de gestión que presenta se tiene que convertir en modelo de calidad de vida para cada uno de los habitantes y decididos a dejar todo y hacer ese modelo la vida de uno mismo, ¿no? ¿Vos considerás también de que hay un tema que no es menor, hay una vara muy alta que está poniendo la sociedad, o mejor dicho, hay una sociedad que mira más atentamente a la clase política? Es una percepción mía. Hay cosas que hoy no dejan pasar por alto, que en otro momento hubiese sido algo insignificante, podría haber durado ese título lo menos que canta un gallo, y hoy hay una sociedad que está muy atenta a la clase política y vigilando todo lo que hace. Eso también es un desafío extra para las, no digo las futuras generaciones, pero para quienes tengan aspiraciones a ser intendente, en este caso en el próximo mandato. Yo celebro que la sociedad en su conjunto empiece a demandar esas cosas. En primer lugar, porque a todos los actores políticos, si le prestan un poquito de atención, los tiene que hacer mejores. Y en segundo lugar, porque es lo lógico. A ver, si yo como vecino de la localidad de Felipe Solá, el fin de semana quiero venir a mirar a Puan el clásico de fútbol, ¿en qué vengo? En mi camioneta. Y me pago el combustible de mi bolsillo. Entonces, ¿por qué el intendente puede ir a la cancha en el coche de la municipalidad? Claro. Es totalmente lógico lo que plantea la sociedad. El problema es que muchos funcionarios todavía no se dieron cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, yo celebro que la sociedad empiece a ver y a mirar esas cosas. Y el funcionario se tiene que dar cuenta, lo tiene que analizar y tiene que salir de esta crítica mejor de lo que fue o de lo que es.
vos, en tu percepción, observás un cambio también, que esto que está aconteciendo puede modificar las estructuras de quienes por ahí no lo han entendido hasta ahora, o forma parte de un accionar ya impregnado? Sí, a ver. Yo, es muy difícil. Me animé. Yo pienso de esta manera que queda demostrado que La Plata no distingue ideologías. Parece que les gusta igual al de la derecha que de la izquierda. Lo estamos viendo ahora con lo que pasa en el gobierno nacional, ¿no? Es así, es obvio que es así. A ver, es muy difícil que la persona cambie de esencia. Y en el caso de que una persona cambie la esencia, que es lo que lleva adentro, muchas veces puede ser forzado o para el afuera. Eso lo siento así y lo tengo claro. Y con respecto al otro que me preguntaste... No, a ver, que uno nota también de que hay gente que va a estar decidida Exacto. a cambiar, y hay otros que... volvemos a eso, sí. Hay otro que, bueno, Sí. que es un poco la respuesta que da. Exacto. Quizá pueda modificar su conducta y se dé cuenta que lo que estaba haciendo está equivocado, o no, o muera, como habitualmente No, dice, no, con las sí. botas puestas, ¿no? Sí, sí, exacto. O muera con la bota puesta o la sociedad termina aceptando. Eso después se verá en otro momento, ¿no? Pero yo creo que es parte de eso y que por ahí la sociedad está atenta a muchísimas cosas. La sociedad es la que te pone en la función pública, por lo menos a los que siempre nos sometimos a elecciones. Y está bien que la sociedad demande y objete, porque son ellos, y ahí nos incluimos nosotros también, los que a su vez estamos de manera privada, los que tributan y le dan la posibilidad para que lleguen los fondos y los administren los responsables, ¿no? Escuchando a Lucas, dice, lo mismo en el Polideportivo Puan, el cartel principal cayéndose a pedazos, luego internamente los carteles de la gestión. Yo coincido en eso totalmente. Coincido totalmente. Me parece aparte que es un gasto totalmente innecesario. Es más, creo que quien el día de mañana, dentro de 2 años o dentro de 6 años, suplante a Diego Reyes en su lugar, creo que hasta debe mantener su mismo logo y sus mismos colores. Y dejar de gastar plata en esas boludeces. Porque no la pagan ellos. A ver si el funcionario cada 4 años saca plata de su bolsillo y cambia de color el frente de la casa. O no te gustó más el revear, mañana vas a los 4 años y le pones piedra. Y después no te gustó más el chapa y agarrás y le cambiás por la teja. Son cosas lógicas en las que tenemos que empezar a pensar. Porque todo eso en su conjunto cuesta plata. ¿Vos sentís esa demanda también? ¿Vos recibís, vos tenés una exposición en un lugar donde pasa mucha gente, dentro de la gente que se mueve en la comunidad? Estás en un escritorio donde vos entras a la cooperativa y una de las primeras figuritas que se ven es la tuya. ¿Qué te dice el vecino? Yo charlo muchísimo con la gente, hablamos mucho de política, hablamos mucho del día a día. Obviamente que la mayor cantidad de personas que charlan conmigo durante el trabajo están relacionadas a la actividad agropecuaria, más allá de que la oficina está justo en la entrada del supermercado y obviamente hay una fluidez de gente. Yo lo que siento en el día de hoy es que la gente se está cuidando muchísimo, pero muchísimo con los gastos. A la gente no le alcanza el dinero, los sueldos están muy retrasados. Cuando se habla libremente de que los sueldos están pasando un gran momento en dólares, creo que no se analiza para nada lo que valen las otras cosas en dólares.
El poder adquisitivo no creo que esté creciendo. Con esto me refiero a eso cuando hacemos la comparación en dólares. Y yo veo a la gente en su conjunto cuidándose un montón con la plata. ¿Notás que hay gente de tu comunidad que le cuesta llegar a fin de mes? Sí, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. Como que al mes le está sobrando días. Al mes le está sobrando días. Sí, eso de ninguna manera. Y lo notá no solamente al y que eso le que cuesta llegar. vos estás repito, vinculado a un sector que hoy debe ser uno de los privilegiados. El ganadero, por ejemplo. Sí, yo creo que es un poco engañoso y da para hablar largo y tendido sobre ese tema, porque volvemos a lo mismo. Nos comparan precios históricos en dólares contra los de hoy. Pero nadie pone a sacar los costos o la inversión que te lleva a sacar ese animal. Hoy los gastos son grandísimos, Mario, pero grandísimos. Ni hablar de las inversiones. Ni hablar del capital que tiene un productor dando vueltas en el campo, si contamos tierras, si contamos mejoras, si contamos animales. Los herramientas, los pastoreos, el trabajo diario de todos los días, para que después de un ciclo completo, largo, porque como todo, en momentos hoy la cría tiene un momento relativamente bueno, si se quiere decir, pero ¿cuánto cuesta hacer cría? Bueno, podés mañana decir, voy a cambiar de explotación o de negocio, salgo y voy a llenar el campo de vacas y voy a empezar a hacer cría. Imposible. Sí, porque hay un tema biológico que no lo podés modificar. Entonces, que el que hoy más o menos está un poquito mejor es el que viene sufriendo Arrastrando 10 años, 15, 20 con un ternero que ni siquiera le ponía precio él. Claro. Y no sabemos lo que va a valer. No sabemos, porque ahora se están destetando terneros, se están vendiendo. Se van a empezar a entorar vaquillonas, lo mismo con las vacas en el invierno. Van a parir en este año y en marzo, abril del año que viene va a tener un ternero para vender. Que obviamente, con suerte, va a destetar el 80% del número de vacas que tenga. Claro. De ese 80%, o número redondo, la mitad son machos, la mitad son hembras. Algo de hembras tiene que guardarse para reponer esa vaca, que es su capital y que se le envejeció un 10% por año. Entonces su porcentaje de poder de venta ya baja al 60%. Y todavía escuchamos a algunos decir, los privilegiados de la ganadería o el campo en este momento. Es dificilísimo el negocio de la ganadería, es un ciclo muy largo que da para hablar muchísimo y que gracias a Dios, más allá de los precios, puede valer 200 pesos más, 100 pesos menos. Nos está acompañando el clima, que es el actor fundamental para todo esto. Bueno, para ir finalizando, Sebastián escribe, dice, tengo entendido que es ilegal poner el nombre del intendente en las obras públicas, ya que es propaganda política. Si me equivoco, pido disculpas. Sí, la verdad que no sabría responderle no sabría responderle. Todos, y viene desde vieja data, todos los políticos que van a inaugurar una obra quieren dejar plasmado su sello. Pero bueno, me parece que repito lo mismo y vuelvo a repetir ese concepto. Creo que quien suceda a Diego Reyes como intendente del distrito dentro de 2 o dentro de 6 años debería hasta seguir con la misma línea en cuanto a lo publicitario, a los colores, a los logos. Para evitar un gasto, decís vos. Para evitar un gasto y para marcar un precedente, y que cada 4 años o cada 8 años no tengamos que renovar carteles y colores por todo el distrito de Puan. Lucas, lo que quieras agregar, a disposición, y te agradezco. Sé que para venir aquí a Puan tenés que armar una logística previa, y bueno, sé de ese tema, que por ahí tenés planificado un día y lo tenés que modificar, porque bueno, cuando uno no es patrón pasan esas cosas, ¿no? Exacto, pero bueno, es así.
uno no reniega de lo que hace, trata de disfrutarlo lo máximo que se puede, de cumplir con todas las obligaciones, y bueno, en ese sentido te agradezco a vos y a tu equipo el espacio de siempre. Me gustaría, si me permitís, dejar una incógnita en consonancia de lo que nosotros venimos trabajando desde hace 2 años. Te escuché decir en el pase que la actual asesora legal y la directora de gobierno de la municipalidad, ex asesora legal, pidieron espacio en tu programa para el día martes. Sí, van a venir el martes. A mí me gustaría que públicamente puedan decirle a los empleados, a todos los empleados de la municipalidad de Puan en su conjunto, cuáles son las herramientas legales que tienen para no haberle abonado en concepto de antigüedad como corresponde. Quiero dejarles esa pregunta, quiero darles 5 días para que puedan analizarla, escribirla y si quieren leerla delante de toda la sociedad para no emitir ni un punto ni una coma. Quiero ver si tienen respuesta para nuestro planteo. Y además de todo eso creo que, pero no a nosotros, sino a las 1000 personas que trabajan en la municipalidad, que vuelvo a repetir. Para nuestro entender, hoy la municipalidad le debe a cada uno de los empleados el 72% de su sueldo básico en concepto de diferencia por antigüedad, y ese cálculo a nosotros nos da alrededor de 650 millones de pesos. Si esto sigue en este ritmo, al término del cumplimiento del mandato de Diego Reyes, le va a deber a cada uno de los empleados un sueldo completo. Bueno, la pregunta pública está formulada. Te agradezco nuevamente, reitero el agradecimiento que te hayas acercado aquí a la radio y bueno, en cualquier momento volveremos a charlar. Muchas gracias, Mario, cuando quieras, un placer. Lucas Delgado, aquí en la tarde de la radio, en Vientos de Cambio, en diálogo con nosotros, exactamente 17 horas 57 minutos. Tengo mensajes en audio y el audio no lo puedo poner en el aire porque no, primero lo tengo que chequear y me demora mucho en transcribirlo. Bueno, en concordancia un empleado municipal escribe y dice, y también que expliquen la equita de coeficientes en base a lo que acaba de decir Lucas Delgado aquí en la tarde de la radio. Bueno, trataremos de escuchar los audios y cuando más haremos público la mención que quieran, le hayan dedicado a esta parte del programa. Minuto y fracción para la hora 18 hasta las 19 con ustedes.